Poder y Estrategia. Y ya lo tenemos en línea. Buenas tardes, Ricardo, gracias por atendernos. Buenas tardes, Vladimir. Hello. ¿Cómo está Mira, todo? tengo aquí un problema con el audífono, no estoy escuchando nada, o está desconectado, no sé qué pasó. Y me cita aquí al estudio. Ya vamos a conversar. Aló, ahora sí. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo está todo? Aquí te escuchamos perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, mientras voy conversando contigo, recibo visita de un grupo de estudiantes. ¿De qué universidad son ustedes, muchachos? Universidad Católica. De la Católica Andrés Bello, de la Universidad Católica Andrés Bello. En la UCB decíamos que los estudiantes de la Católica hacían cola para entrar al salón. Yo no sé si eso es verdad, pero eso decíamos en la UCB. No, bienvenido. Con su profesora Estenis Olivares, que está por aquí también. Bien, nuestra profesora, no le conocía esa faceta. Vamos a dar la bienvenida a Ricardo Ríos, politólogo, presidente de la consultora Poder y Estrategia. A propósito del momento político actual, ¿cómo viste la primera aparición pública del candidato Edmundo González Urrutia, Ricardo? Bueno, mira, me parece que se empiezan a perfilar las cosas con un poco más de claridad. Se había cuestionado mucho que el candidato no hubiera salido a la calle, digamos, que fuera un candidato más de puertas adentro. Creo que eso obedece a una estrategia seguramente del comando de campaña, que pues quien está girando es María Corina Machado, digamos que es una de las figuras fuertes, y él es más un candidato más prudente en cuanto a lo público. Sin embargo, pienso que el discurso fue bastante bien recibido por... Adelante, sí. Fue bastante bien recibido por parte de un segmento importante de la población. Sobre todo valoran por el monitoreo que hemos podido hacer, digamos, la ponderación del candidato, ¿no? Ahora, creo que es importante tomar en consideración pues que a 70 días casi del 28 de julio, cada día es un round, ¿no? Y la incertidumbre sobre todas las candidaturas, y en especial sobre la que luzca favorita, prende una espada de Damocles. Eso no se puede dejar de considerar también. Excelente. Ahora, Ricardo, fíjate, también es importante evaluar esa política de seguimiento, de marcaje, pueblo por pueblo que tiene el PSUV con las actividades tanto de María Corina Machado como de la plataforma unitaria. ¿Eso es conveniente, es contraproducente en una campaña electoral? ¿Obedece una necesidad política, obedece un acto de desesperación? ¿A qué obedece? Mira, yo creo que visto desde el punto de vista de una haga la redundancia, una estrategia electoral común es una torpeza absoluta, porque en estrategia quien tiene la iniciativa, quien tiene el que pega primero pega dos veces, ¿no? Hablando coloquialmente. Entonces, el hecho de que esté siempre funcionando o reaccionando al planteamiento opositor los pone en la cola, ¿no? Que no era algo típico del chavismo y ni típico del gobierno en general. Ahora, creo que eso habla de que la confrontación no está planteada en unos términos comunes, sino en unos términos más de bloqueo. Es más de conquistar que de convencer, más de bloquear que de convencer. Es la interpretación que le doy, porque de otro modo no tiene sentido que no esté teniendo una agenda propia, ¿no? Sino que se convierta en una especie de sombra de la iniciativa opositora. Ricardo, me gustaría evaluar un poco a estas alturas del juego las estrategias, lo positivo y lo negativo, las debilidades y la fortaleza de la estrategia tanto del gobierno como de la oposición en sus distintas presentaciones. Mira, bueno, creo que el gobierno tiene una ventaja enorme desde el punto de vista del control institucional, y creo que a final de cuentas la principal estrategia se basa en las capacidades que pueda tener o no de controlar, pues, vía institucional el escenario, ¿no? Vía bloqueo, vía suspensión o mover la fecha de la elección. Pienso que el escenario sustantivo o la estrategia sustantiva va por allí. Por otro lado, también destaca que Diosdado Cabello es la figura, pues, que está girando a nivel nacional, y hay también como una especie de espejo, en el sentido que, si bien se ha criticado la candidatura opositora, que no hay el candidato o la figura no es fuerte, no es el candidato, sino María Corina Machado, sucede algo curiosamente similar con el gobierno, porque es Diosdado Cabello quien está haciendo la campaña en la calle, y Maduro más bien está
siendo, digamos, con apariciones más reservadas, más limitadas, ¿no? Por otro lado, creo que es positivo por parte de la principal candidatura opositora, quizás no la única, pero la que en este momento tiene el foco, que es la de Edmundo González, que ha logrado pues sumar unos apoyos importantes a nivel de la oposición tradicional, y sobre todo que pues esa estrategia de división, hay como una división de roles que hasta ahora no lo habíamos visto en otras campañas, y sin embargo, a juzgar por los números, pues le está resultando al candidato Edmundo González. Claro, ese es el día de hoy. El juego termina cuando se acaba, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuáles son los riesgos que tuvo Avisora en el camino de la oposición de aquí al 28 de julio? Mira, yo creo que se puede resumir en, digamos, para simplificar los escenarios en dos, ¿no? Un escenario de continuidad y uno de cambio, ¿no? El de continuidad sería ya sea porque gana Maduro o porque hay algún tipo de bloqueo, suspensión, etcétera, y el de cambio implica una transición y eso va a ser muy interesante analizarlo, ¿no? Es el escenario que luce más interesante por todo lo que implica, ¿no? Ahora, una transición no se construye, pues la viabilidad de una transición no se construye el 28 de julio, ¿no? Sino justamente es todo un proceso de negociación complejo que implica pues la identificación de las diferencias, de los matices en cada uno de los grupos, y sobre todo, Vladimir, en términos metodológicos se analiza como digamos, hasta qué punto el cambio, la transición, un cambio de gobierno es tolerable o genera riesgo a nivel de, ya sea procesos, proyectos, misión o existencia de cada uno de los actores, ¿no? Y ahí entramos en un punto importante, Ricardo, que es precisamente el día después. Si no hay avance sobre el día después, ¿qué puede pasar con el que pierda? ¿Cómo debe actuar el que gane? ¿Qué se debe hacer entre el momento de la elección y la toma de posesión en caso de que resulte derrotado el gobierno? Es decir, son incógnitas que se presentan ya cada vez más cerca, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que el día después o incluso el día de, ¿no? No se va a presentar si no hay un acuerdo previo, ¿no? Si las cosas siguen como marchan, es decir, que las candidaturas sean las candidaturas que vemos actualmente y que no haya un cambio significativo en el escenario, si esto llegamos en estas condiciones al 28 de julio con los números que hasta ahora se están avisorando, pues eso implicaría que de alguna manera ya hay un tipo de acuerdo, así sea implícito, entre actores relevantes, ¿no? Si eso no sucede, no creo que lleguemos al 28 de julio sin un cambio significativo en el escenario, ya sean nuevas candidaturas o disminución de candidaturas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante señalarlo. Y bueno, por supuesto, si eso ocurre, el día después implica, por supuesto, un pacto político, la necesidad de un pacto político de convivencia, en donde, por supuesto, en caso de un cambio de gobierno, el chavismo o el oficialismo, pues, porque ya no hay quienes no se identifican con el gobierno siendo chavista, tiene que tener, por supuesto, tiene que poder visualizarse como fuerza política en el escenario nacional. Aquí te pregunta Royman Gómez. Buenas tardes, Vladimir. ¿Hasta qué punto estará dispuesto el gobierno a entregar el poder? Tiene que ver con lo que estamos hablando, con bajar los costos de esa entrega, ¿no? Exactamente, por eso señalaba digamos, este enfoque, ¿no?, metodológico, que hace una distinción entre existencia, misión, proyectos y procesos, porque hay actores que salir del gobierno puede implicarle truncarle procesos, cambios de proyectos o incluso reorientar su misión. Pero lo que inviabilidad de la transición está garantizada, insisto, inviabilidad, si eso pone en riesgo la existencia
de ciertos actores. Entonces, ¿hasta qué punto estarán dispuestos? Bueno, hasta el punto en donde la existencia de esos actores e incluso hasta cierto punto su misión esté garantizada. Es decir, no solamente que yo pueda seguir viviendo, sino que además pueda pensar en seguir militando y haciendo política en este país. Es decir, quienes visualizan la posibilidad que sea por un exilio dorado a principales líderes del gobierno, la viabilidad de una transición, están creo que haciendo un error de cálculo. Allí el gobierno es mucho más que unos pocos líderes. Hay un movimiento que si bien es disminuido en su apoyo popular, es un movimiento que tiene que tener unas certidumbres de poder hacer vida política en paz en el país para pues, poder pensar en una transición. El rol, Ricardo, el rol de María Corina Machado, desde el momento en el cual se inicia la campaña con Edmundo González hasta el día de las elecciones, ¿cuál ha sido tu evaluación del rol de ella y cómo puede mutar o cómo puede cambiar, si es que va a cambiar, si debería cambiar o no? Mira, yo creo que el mejor ejemplo de María Corina Machado es la comparación más idónea es con la que vamos a hacer con Juan Guaidó. ¿Por qué? Guaidó en algún momento llegó a tener, pues, ser una figura, un líder que generó muchísima expectativa, incluso muchísima movilización de calle, y hoy en día es insignificante desde el punto de vista de referencia política, al menos en una encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y en eso es la similitud con María Corina Machado, que personificó la necesidad de cambio, la expectativa de cambio. Entonces, esa expectativa de cambio, por diversas razones, en este momento la está personificando María Corina Machado y además en una coyuntura electoral. Por eso quizás toda esta expectativa y toda esta movilización. Sin embargo, esto es una coyuntura y es un liderazgo que pudiera ser fugaz, y va a consolidarse solo dependiendo pues de cómo se construya una narrativa y un proyecto político que sea viable. Aquí dice Gerardo López, saludos Vladimir desde Maracaibo, una reflexión: en el año 2013 Maduro logró una victoria por cerca de un punto y 11 años después Nicolás Maduro con un deterioro de su popularidad, su derrota es clara, dice Gerardo López, ¿no? Héctor José dice, el problema que se presenta es Maduro, que va a ser el 11 de enero, los demás poderes siguen con pie de barro, dice. Deportes a todos dice, saludos Vladimir, al contrario sería las oposiciones aceptarán la victoria socialista, todos están en una sola tesis, transición, y si no pasa están preparados para eso, que también es importante porque, como decía Yogi Berra, el manager de las Grandes Ligas, el juego no termina hasta que se acaba. Y entonces, claro, hay encuestas, y ahorita estamos viendo una guerra de encuestas con encuestadoras conocidas y encuestadoras que surgen, bueno, no sé, muchas de ellas, caramba, sin ninguna trayectoria, pero que dan cifras, ¿no? Sí, fíjate, muy importante ese comentario, porque cuando se trabaja con escenarios no se puede descartar ninguno. Y en este momento las cifras son abrumadoras en cuanto a casi triplica a Maduro, ¿no? En este caso Edmundo González. Ahora, en caso de una victoria del presidente Maduro y que sea una victoria producto, por supuesto, del convencimiento, digamos que a través de una serie de estrategias de gasto público y otra serie de actos de masa y de repolitización y repolarización logre ganar, bueno, corresponderá a los actores opositores reconocer esta victoria en buena lid. Ahora, eso no es de lo que se evidencia o lo que se proyecta como los escenarios más probables. De hecho, es de los menos probables en vista, como digo, de la brecha tan grande que existe y al observar también... ¿Esa es una brecha remontable? Mira, en este momento pareciera no remontable porque estamos hablando de más de 20 puntos de diferencia, si se mantiene el escenario como está. Ahora, si hay un cambio desde el punto de vista ya sea de la fecha de las elecciones, ya sea de las candidaturas que estamos viendo, pues ahí el escenario sería diferente, pero tal como está planteado el escenario, parece una brecha difícil de remontar. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Ricardo Ríos, politólogo, presidente de la consultora Poder y Estrategia. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Vladimir, estamos a la orden. Seguimos en contacto. Cuando vengas a Caracas nos avisa para que vengas al estudio. Con seguridad. Te agradezco mucho tu participación.